Bueno, mi nombre es Esmeilin Anderson, matrícula 100 61 60 94, y yo les voy a estar hablando sobre algunas de las unidades que hemos visto aquí en la clase de lengua, de letras 2. La unidad número 2, que esta trataba de las funciones de la lengua, y pudimos ver que algunos tipos de funciones de la lengua está la apelativa, la expresiva, la metalingüística, la poética, la referencial y la fática. Voy a decir algunos de los conceptos de cada una para no tomar mucho tiempo. La apelativa es aquella en que el emisor espera el inicio de una reacción del receptor. La poética es la que se utiliza en poesías y poemas, y la fática es la que está orientada al canal de la comunicación entre el emisor y el receptor. También tenemos los niveles de la lengua, que eso también lo vimos en la unidad número 2. Esta, tenemos que los niveles de la lengua son culto, vulgar, popular, científico y coloquial. El culto es el que es empleado por personas con cierto nivel académico. El popular es aquel en el que las personas con escaso conocimiento cultural y quieren obtener un vocabulario sencillo. Y la coloquial es la que empleamos con amigos y familiares. La unidad número 3, ahí estuvimos hablando sobre el valor estructural de la lengua. El valor estructural de la lengua. Y vimos los tipos de acentuación, que sabemos que son agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las agudas, que llevan acento en la última tilde, por ejemplo como café. Las graves en la penúltima, como todavía. Y las esdrújulas en la antepenúltima, como auténtico. También estuvimos viendo ahí las palabras homófonas, que son aquellas palabras que suenan igual, pero se escriben diferente. Por ejemplo, hecho y hecho. Hecho, que viene del verbo echar, y hecho, que viene del verbo hacer. Ahí, déjame ver. Ya. La unidad número 4, que ahí estuvimos hablando sobre oración como unidad lingüística. Tuvimos ahí las palabras compuestas y simples. Las compuestas son aquellas que tienen más de un verbo y por tanto más de un predicado. Por ejemplo, cuando Juan llegue, llámame por teléfono. Aquí lo tengo para que ella vea la evidencia. Y las simples, que tienen una sola forma de ver y por lo tanto tienen un solo predicado. Por ejemplo, María tiene muchos amigos. La unidad número 5, y es la última, el párrafo y el resumen. Sabemos que un párrafo es una unidad comunicativa formada por un conjunto de oraciones secuenciales que trata un mismo tema. Y el resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. Hasta aquí mi intervención. No hable de la unidad número 6 porque es la que vamos a tratar el lunes. Puede seguir Erika Araujo. Buenas, mi nombre es Erika Araujo Romero. Mi matrícula es 155 80 57 de la sesión 348. En este semestre hemos tratado los temas o las unidades de la comunicación, el valor funcional de la lengua, el valor estructural de la lengua, la oración como unidad lingüística, el párrafo, el resumen, entre otras actividades que hemos desarrollado. También hemos tratado lo que son las palabras, depende de dónde se acentúen, las palabras homófonas también, cómo se clasifican las oraciones, entre otras. Puede continuar la otra persona. Dineidi Arciniegas. Aquí no tiene nada. Por favor, tranca el micrófono para uno poder participar bien, porque esa bulla hace un efecto, por favor. Gracias. Bien. Durante este semestre estuvimos hablando sobre la comunicación, el lenguaje
los tipos de lenguaje, la comunicación verbal y no verbal, la comunicación lingüística, no lingüística. Estuvimos hablando, eso fue para la unidad 1. En la unidad 2 estuvimos hablando sobre el párrafo y resumen. En la unidad número 3, sobre la estructura y el valor de la lengua. ¿Me lo ven aquí? En la unidad número 4, estuvimos hablando sobre el valor convencional de la lengua. Y en la unidad 5 tuvimos una buena participación con lo que es tipos de lenguaje. Bien, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Diney Arciniega, el número 3 de la sección 348. Y para no abundar mucho en el tema que estamos, hasta aquí voy a dejar mi participación. José Luis Benz. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Mi nombre es José Luis Benz Santamaría, sesión 158-0146. Hoy hablando de lo que, vamos a hablar esta noche de lo que es la unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, unidad 5, unidad 6, pero me voy a especificar en la unidad 1, ya que es la que más puede aprender más conocimiento. El tema de la unidad 1 es la comunicación. Puede aprender que la comunicación es el proceso mediante el cual dos personas o más pueden dialogar, como podemos ver. También puede aprender cuáles fueron los pasos también de la comunicación, que fue el emisor. El emisor es aquella persona que está emitiendo un mensaje, como ahora mismo lo que estoy haciendo. Yo ahora mismo estoy emitiendo un mensaje a cada uno de mis compañeros. También el mensaje es el objetivo de la transmisión, la cual da también el emisor. El receptor es la persona que recibe la palabra. Cada uno de ustedes que me están escuchando no son receptores porque están escuchando cada una de las palabras que yo estoy hablando. El canal es la persona la cual también se encarga de escuchar informaciones. El código es el sistema de signos. Como podemos ver, ya que sabemos si entendemos por signo, que es donde termina una palabra, o sea, donde termina una oración. También puede aprender también de la unidad 2, que están hablando de lo que es, no me recuerdo, la unidad 3. La unidad 3 pude aprender también de lo que fue cuando hay un texto y un cuadro, que habían diferentes palabras, en la cual estaba por lo menos la primera, que había que sacar las palabras agudas, esdrújulas, llanas o graves. La palabra aguda son la palabra la cual terminan en la última sílaba. La palabra grave son las palabras que no tienen tilde. La palabra esdrújula son las que también llevan en la antepenúltima palabra, llevan la tilde. La sobredrújula también, como puede ser igual que la primera, pero no lo es, tiene tilde en la segunda o tercera palabra. Hasta aquí en mi exposición, el compañero que continúa. Gregory. Sí. Buenas, mi nombre es Gregory Joel. Matrícula 100-623, 276, sección 348. Bien, voy a estar diciendo brevemente algunas de las unidades de las cuales bien, perdón. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Bien, fue que se fue un momento. Ahora voy a ser más breve todavía. De las unidades que estuve trabajando, por ejemplo, de la unidad número 1 y 2,
en la cual se encuentra la comunicación y el lenguaje, que lo estuve plasmando en mi mascota. No sé si apreciaría bien aquí. De las unidades, de la unidad número 2, también estuve trabajando lo que eran las funciones de la lengua, un cuadro en el cual la mayoría de nosotros participamos, que a mano derecha, como lo ven aquí, no creo que se aprecie. Bueno, más o menos, no sé. No se ve bien. Tiene Bueno, que dejar pero un momentico para que enfoque. okay. Más o menos aquí ven lo que es el Ahí título. se pudo observar, sí. Sí, un poquito. Donde menciona lo que es la función, menciona primeramente lo que es un enunciado y luego menciona lo que es la función. Por ejemplo, no dejes de ir, compra lo que te guste, ponte a estudiar, haz ejercicio. Este sería una función, este enunciado tendría una función apelativa o conativa, que puede tratarse de una pregunta o una orden. Podemos también conocerla en nuestra vida cotidiana, así como en la publicidad o la propaganda política. Esta es una unidad que corresponde, es decir, una actividad que corresponde a la unidad número 2, concerniente también a lo que serían las actividades de la unidad número 3. Aquí tengo otro pequeño ejemplo que era un texto el cual trata sobre lo que es la acentuación y todo eso. Por ejemplo, tendría un cuadro donde estaríamos poniendo palabras agudas, agudas o oxítonas. Por ejemplo, en el cuadro, entre las palabras agudas, estuve colocando lo que era amistad, señal, o sea, relación entre las graves en el texto correspondiente a la unidad número 3. En las graves puse amigos, sombras, apoyables, auténtico, uno, etcétera, etcétera. Único, perdón. Por último, concerniente a la unidad número 5, que trataba sobre otro texto, el cual trataba como de un cuento sobre un elefante, sobre el misterio del elefante, donde tendríamos que definir algunas palabras. Aquí no sé si se aprecia bien, pero se podrían apreciar en unas letras en azul, que fue donde estuve definiendo algunas palabras que había que definir, obviamente, dentro del texto. También se presentaba lo que era un cuadro, entre lo que también lo pueden observar ahí en azul. No sé si se apreciaría bien, pero ahí está. Simplemente para mostrar la evidencia. Así que eso era todo. Mi compañero que prosigue. Marlene. Buenas noches para todos. Mi nombre es Marlene Pala Calderón Tejeda, para los que no me conocen, y mi matrícula es 161-4143. En el día de hoy, como ya mis compañeros han dicho, voy a estar hablando acerca de las unidades que hemos realizado, y entre ellas se encuentra la unidad número 2, que trató sobre el valor funcional de la lengua, y entre ellas vimos dos actividades, una que se trató sobre los niveles de lengua y la otra sobre las funciones de la lengua. Entre los niveles de lengua estaba el científico técnico, el vulgar, el coloquial, el estándar y entre otros. Sobre esa actividad íbamos a poner al lado de cada expresión el nivel de lengua que pertenezca, y entre ellos me daban los ejemplos y uno ponía lo que iba. Y entre las funciones de la lengua tenemos que está la apelativa, la expresiva, la metalingüística, la poética, la referencial y la fática. La apelativa nos dice que el emisor da un mensaje y espera una respuesta. Entre la poética, esta función se dispone de la poesía y entre otras. La unidad número 3 se trató sobre el valor estructural de la lengua. Y aquí vimos lo que fueron las palabras homófonas, las palabras
las palabras graves, llana, esdrújula y sobreesdrújula. Y en algunos ejercicios que tuvimos sobre eso fue poner algunas palabras etcétera, que aparecían en un texto y entre otras cosas. De la unidad número 4, vimos lo que fue la oración como unidad lingüística y aquí vimos lo que fueron las oraciones simples y las oraciones compuestas. Vimos también lo que fue, no, perdón, ok. Decimos que una oración simple es cuando esta tiene una sola forma verbal. Un ejemplo podría ser Juana lava la ropa. Y entre las compuestas están, estas son las que tienen más de un verbo y más de un predicado. Ejemplo, Miguel trabaja por la mañana y su esposa atiende la casa. En la unidad número 5 vimos lo que era el párrafo y el resumen. Y aquí vimos 3 actividades en las cuales teníamos que distinguir cuántos párrafos había, etcétera. Eso era sobre un texto que había que llenar algunas preguntas. Y se dice que un párrafo es un texto escrito que se expresa, donde se expresa una idea o un argumento, y el resumen es un escrito sintetizado de ideas principales de un texto. Esto fue todo de mi parte. Anneiris. Hola, buenas noches. Mi nombre es Anneiris de la sesión, no me acuerdo. Bueno, en esta noche le estaré hablando un poco sobre lo que traté en este semestre, que fueron sobre la comunicación no lingüística, también sobre diferentes temas. Pues bien, la comunicación es un proceso de transmisión que lo hacemos a través de un emisor a un receptor. Hay comunicación lingüística y no lingüística. La lingüística la podemos hacer a través del habla, la lingüística a través de los gestos. También vimos lo que son los niveles de la lengua, vimos la acentuación, las palabras homófonas, que las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian de forma parecida, pero se escriben de diferentes formas. También vimos la acentuación, que ahí están las palabras agudas, graves o esdrújulas, que estas se acentúan según también en algunas de esas unidades el nivel de lengua, que lo vimos en la unidad 2, y en la unidad 5 también pudimos apreciar lo que fueron el párrafo, que el párrafo está compuesto por ideas centrales y también el resumen. Y en la unidad 6 pudimos ver lo que es la historia de la lengua española, que pudimos apreciar que esto se relaciona a lo que es el latín, que está compuesto por diferentes lenguas que podemos ver. También hicimos ejercicios que, como pueden ver aquí, que vienen de España, son el yeso, el geiso, y de América, bar, también algunos dialectos o algunas formas distintas breves, que son la variación lingüística, la variación diacrónica, y investigar sobre algunos conceptos que hoy en día lo conocemos o hablamos acerca de ellos. No fue mi participación. Yo no sé si ella terminó porque yo no escuché la última parte. Bueno, ya se va a quedar así. Alesa de los Santos. Yo creo que fue por el ruido que hay aquí. Buenas noches, mi nombre es Alexa de los Santos, mi matrícula es 162-1713 y pertenezco a la sección 348. Estuvimos trabajando de la unidad número 1 a la unidad 5
También trabajamos con la comunicación. Ese fue el primer tema que trabajamos. Luego trabajamos con las funciones de la lengua, en las cuales estaba la función apelativa, expresiva, la metalingüística, la poética, la referencial y la fática. En la unidad 2 estuvimos trabajando con el valor funcional de la lengua, en el cual encontramos los niveles de la lengua, los cuales estaban el científico técnico, el vulgar, el coloquial, el popular, el culto. En la unidad número 3 estábamos trabajando sobre el valor estructural de la lengua. Aquí tratamos el tema de las palabras homófonas. Las palabras homófonas son aquellas que se escriben diferente, tienen diferente significado, pero se pronuncian igual. También estuvimos trabajando con los signos de puntuación y las palabras agudas, graves y esdrújulas. Las palabras agudas son las que se acentúan en su última sílaba, las graves en la penúltima y las esdrújulas en la antepenúltima sílaba. Estuvimos también trabajando con la oración simple y la oración compuesta. La oración simple es aquella que está compuesta por un verbo y la oración compuesta es aquella que tiene 2 o más verbos. En la unidad número 5 trabajamos con el párrafo y el resumen, en el cual vimos unas cuantas actividades. Y se puede decir que el párrafo es una unidad mínima de redacción que explica o desarrolla una idea. Y el resumen es la exposición abreviada de la idea de un texto, un documento. Eso fue todo. Muchas gracias. Natanael. Muy buenas noches. Mi nombre es Natanael de los Santos. Mi matrícula es 1620281. Soy de la sección 348 con la maestra Margarita Corporán. En lo que tuvimos de clase en este semestre, estuvimos aprendiendo sobre 5 unidades, la cual la primera se trata de la comunicación y las funciones de la lengua. Aprendimos que la comunicación se refiere al acto de intercambiar información entre 2 o más personas con el fin de intercambiar opiniones o recibir alguna información. En la segunda unidad estuvimos hablando del valor funcional de la lengua. En la tercera estuvimos hablando del valor estructural de la lengua. Dentro de esta estuvo el tema de la acentuación. En ella aprendimos dónde se debe colocar el acento a las palabras. También aprendimos por qué la palabra ciudad y amistad no deben ser acentuadas, ya que esas cumplen una regla, la cual dice que las palabras agudas, mientras no terminen en N, S o vocal, no deberían ser acentuadas. Más si terminan en estas, como es el ejemplo de relación o continuación, estas sí deberían ser acentuadas. Las palabras graves o llanas son las que se acentúan en su penúltima sílaba y solamente son acentuadas mientras no terminen en N, S o alguna vocal. También aprendimos sobre las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. En esta misma unidad, la unidad número 3, estuvimos hablando de las palabras homófonas. Como dijo mi compañera anteriormente, son estas que se pronuncian igual, pero se escriben de diferente manera y tienen diferentes significados. La unidad 4, hablamos de la oración como unidad lingüística. En esta vimos que la oración es una unidad sintáctica con sentido completo y con coherencia, y que la delimita
que inicia con mayúscula y termina con un punto. Este punto puede ser punto final o un punto y aparte, o un punto y seguido también. En la unidad número 5, que fue una de las últimas que estuvimos tratando, hablamos del párrafo y el resumen. Aprendimos que el párrafo es la unidad que comprende un texto y que un párrafo termina siempre en mayúscula y que termina en un punto y aparte. Y también aprendimos que el resumen es decir, un texto de una manera más resumida, pero sin cambiar el significado o cambiar la estructura de dicho texto o la importancia que tiene el texto. Hasta aquí mi oportunidad. Ya. Iluminada. Muy buenas noches, mi nombre es Iluminada García. Mi matrícula es 100, 56, 92 y 76 y le estaré hablando sobre las unidades que hemos trabajado en este semestre. La primera unidad que estuvimos hablando fue de la comunicación, que la comunicación es el proceso de la cual las personas transmiten un mensaje, o también se trata de intercambio de ideas de un emisor a un receptor. Los elementos de la comunicación es el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, código y el contexto. Las barreras de la comunicación es barrera física, barrera semántica, barrera fisiológica y barrera psicológica. También estuvimos hablando de la unidad 2, que es el valor funcional de la lengua. El lenguaje es la facultad o habilidad que tiene el ser humano para comunicarse. En esta unidad estuvimos hablando de los niveles de lengua, nivel culto, científico, literario, técnico, nivel estándar, nivel popular, coloquial urbano, coloquial rural y jergas. En la unidad 3 estuvimos hablando sobre el valor estructural de la lengua. Tipo de palabra, número de sílabas. También estuvimos hablando en la unidad 3, perdón, voy a pasar a la 4. La oración como unidad lingüística. La oración se puede definir como palabra o conjunto de la palabra con que se expresa un sentido gramatical completo. Otra definición de la oración aparece en la nueva gramática de la lengua española. Clasificación de la lengua. Exclamativa, enunciativa, enunciativa afirmativa, enunciativa negativa, interrogativa, exclamativa, oraciones simples y compuestas. El párrafo y el resumen. Es la unidad 5. El párrafo es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica, relacionadas entre sí armónicamente y en torno a una idea central. Características del párrafo. Oración principal o tema es la que expresa la idea principal y da sentido al párrafo. En ella indica tema a los aspectos de que se trata el párrafo. Oraciones secundarias.
complementan y amplían los enunciados en la oración principal y conforman el resto del párrafo. Tamaño. La extensión del párrafo depende de la intención comunicativa del autor y del tipo de texto que se pretenden redactar. Hasta aquí mi participación. Andy. No veo ningún Andy. Entonces, Julio Guillén. Buenas, mi nombre es Julio Guillén, soy estudiante de letra 1. Mi matrícula es 161 33 46. Yo les estaré hablando sobre los temas que hemos trabajado y hemos debatido en las clases. La unidad 1 fue conformada por la comunicación, en el cual se nos asignaron varias tareas relacionadas con el tema, desde dónde inició la comunicación hasta cuáles son sus barreras y sus limitantes. Por ejemplo, también hablamos de los tipos de comunicación, como en las empresas y en entornos sociales. Podemos también hablar sobre la unidad 2, el funcionamiento de la lengua, que junto con la unidad 3 la estuvimos trabajando en grupo. La unidad 3 fue el valor estructural de la lengua, temas similares, más no iguales. En la unidad 5 pudimos trabajar y ver lo que era el párrafo y el resumen, así como ver las diferencias entre uno y otro, ya que tendemos a confundirlos. Nos asignaron un sinnúmero de tareas entre la unidad 1 hasta la unidad 6 y pudimos ver que en la unidad número 5 en la unidad número 6 es la de la historia de la lengua y las características del español de República Dominicana. Vimos el origen del español dominicano, las variaciones en comparación al español de España y de otros países de la región. Entre otras actividades que fuimos realizando, como exposiciones sobre temas y trabajos que nos asignó la maestra. Muchas gracias. Arisleidy. Buenas noches, mi nombre es Arisleidy Guzmán Acosta, matrícula 100, 61, 25, 83, y le estaré hablando sobre las unidades trabajadas en este semestre. En la primera unidad, que se trata sobre la comunicación, en esta hicimos un resumen sobre ella. En la unidad 2, la cual habla de los ejercicios del valor funcional de la lengua, en esta se destacaron lo que fueron el valor funcional y los ejercicios de la lengua funcional. En la unidad 3, que esta la trabajamos en grupo, se encontraron lo que fueron la acentuación, las palabras homófonas y los signos de puntuación. La unidad 4, que fue trabajada más adelante, se vieron lo que él tiene como tema la oración comunidad lingüística, y en esta se encontraron ejercicios de la oración, como fueron destacar o diferenciar las oraciones simples y oraciones compuestas. En la unidad número 5 pudimos ver el párrafo y el resumen, que en esta se destacaron lo que fueron la estructura del párrafo, el resumen y sus diferentes partes. Y la unidad número 6, que será trabajada más adelante, la cual trata sobre la historia de la lengua española y la característica del español en la República Dominicana. Muchas gracias.
Ya no va más nadie. Creo que la única que puede quedar sería Falto Yaineli yo, Sánchez. Danil, sí. Ajá, y falto Danil. yo. Me avisan cuando pueda Y yo, presentar. gracias. Y yo también. Danelsi. Muy buenas noches. Mi nombre es Danilsi Morales Peña. Soy de la sesión 328. Mi número es el número 310. Y voy a estar hablando sobre las unidades que hemos trabajado hasta ahora. De la unidad 1, trabajamos con la carrera, la característica y tipo de comunicación. También puso una práctica la profesora que al lado de cada enunciado se iba a escribir qué función de lengua correspondía. También en la unidad 2 estuvimos trabajando con el valor funcional de la lengua. Y en unidad 3, perdón, el valor estructural de la lengua, ahí íbamos a trabajar con la acentuación y íbamos a ver si eran graves, agudas, esdrújulas o sobredrújulas. También íbamos a tratar con las palabras homófonas, que se pronuncian iguales, se pronuncia igual, pero se escribe y su significado es de diferente manera. También en la unidad 4 trabajamos con la oración como unidad lingüística, la convertimos de oración simple a compuesta, compuesta a la oración determinada, compuesta, de simple a compuesta, perdón. En la unidad 5 trabajamos con el párrafo y el resumen, que iban a subrayar la oración, entre otras cosas. Y en la unidad 6 trabajamos con la historia del lenguaje y sus características, del español de República Dominicana, la característica principal del español, coincidencia y diferencia del español de España y el español americano, y también íbamos a investigar algunos conceptos como el dialecto, socialecto, geolecto. Muchas gracias. Ahí hay un Cristian Pinales. Pues sí, ese soy yo. Ah, pues vas tú y después va para que estén pendientes Yainielis. Ay, no, espérate. Antes que tú vaya Milicia. Yamilisa. Yamilisa va primero que Cristian. Después de Yamilisa, Cristian y después Yainielis. Así es. Ok, buenas noches. Mi nombre es Yamilisa Perdomo, soy de la sección 348 y mi matrícula es 161 38 87. Vamos a estar hablando sobre uno de los temas que tratamos ahí. Fue la comunicación y el lenguaje. Allí aprendimos sobre los elementos de la comunicación, cómo se utiliza, cómo lo podemos utilizar en diferentes ámbitos. En la unidad 2 pudimos ver el valor funcional de la lengua. Allí pudimos diferenciar entre técnico, coloquial, vulgar, entre otras funciones. En la unidad número 3 pudimos encontrar el valor estructural de la lengua. Allí encontramos las palabras homófonas, como ya hemos dicho y mis compañeros han dicho. Se tratan de las palabras que se escuchan iguales, pero tienen diferente significado, como vaso con V bilabial y V. También está la unidad
4, en ella estuvimos aprendiendo sobre la oración como unidad lingüística y allí aprendimos la diferencia entre compuesta y simple. En la unidad 5 estuvimos aprendiendo sobre el párrafo y el resumen, donde encontramos también las citas y cómo se van dividiendo cada uno. También podemos ver cómo pudimos identificar cuántas eran los párrafos. Y por último, pero no menos importante, estuvimos hablando sobre la historia de la lengua española y su relación con el español de España y el español de América. Muchas gracias. Cristian. Le bendiga a todos. Le estaré hablando sobre lo que he trabajado en este semestre. Estaré haciendo en algunas de las actividades. La primera que trabajamos fue sobre la comunicación, la importancia y la diferencia entre comunicación lingüística y lingüística. La que trabajamos fue el valor funcional de la lengua, donde ahí destacamos las funciones del lenguaje, función referencial, emotiva, cognitiva, fáctica, metalingüística y poética. También trabajamos en la unidad 4 lo que fue la oración como unidad lingüística, en la unidad 5 el párrafo y el resumen. Daré énfasis en la unidad 2, bueno, en la unidad 2 sí, donde hicimos lo que fue un ejercicio sobre las funciones, donde trabajamos lo que fue un cuadro, donde en ese cuadro calificamos la función, la cual respectivamente era que valía la oración. También trabajamos lo que fue la acentuación. Dentro de la acentuación trabajamos también ejercicios donde había que sacar de un texto, calificar si la palabra era aguda, grave, esdrújula, sobreesdrújula. Hasta aquí mi participación. Yainielis. Saludos, mi nombre es Yainielis Sánchez Agüero, pertenezco a la sesión 348, letra básica 1. Le estaré hablando sobre los diferentes temas tratados en el semestre. Bueno, en la unidad 1 estuvimos hablando sobre la comunicación, en el cual pudimos aprender sobre qué es la comunicación, los distintos elementos por que está conformada la comunicación, las barreras, que impiden la comunicación, los objetivos, entre otros. En cambio, en la unidad 2 estuvimos hablando del valor funcional de la lengua, donde estuvimos estableciendo diferencia entre lenguaje, lengua y habla. También pudimos apreciar los niveles de la lengua, en el cual se encuentran nivel coloquial, nivel estándar, entre otros. La unidad 3 estuvo conformada por lo que es la función, las palabras homófonas, las cuales son aquellas que suenan de igual modo que otra, pero tienen diferentes significados. Y los signos de puntuación. En la 4 estuvimos hablando de la oración, la cual pudimos ver su clasificación por la y cómo están conformadas, ya que si se clasifican en simples y compuestas. La unidad de resumen, donde pudimos aprender cómo se forma un párrafo y que están conformados por acciones principales y secundarias. Muchas gracias.
Yo creo que ya. ¿O falta alguien? ¿Falta alguien? Nadie. Pues ya. O hay que despedir. Somos las 6:48. ¿Sí o qué? Hay que hacer eso. Tú eres la anfitriona. Exacto. No, ningún. Ya yo estoy grabando y todo. Hágalo con otra gente. Bueno, entonces yo despido. Muy buenas noches. Esta es la sesión 318, si no me equivoco. 48. 348. Dios mío. Que pasen resto de la noche excelentemente bien. Cuídense. Recuerden que el fin de semana, el lunes nos vemos nuevamente. Y hasta la próxima. Espero que todos estén bien. Y que no salgan. El COVID todavía está allá afuera. Así que ya ustedes saben. Y Natanael y Yamilei se me hicieron reír. Pero nada. Lo hice bien, gracias a Dios. Nada. Nos vemos. Pues buenas noches a todos. Bye. Bye, bye. Bye. Adiós. Hasta aquí.